En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Nos da mucho gusto saludarles. El día de hoy estaremos platicando acerca de la publicación de un texto denominado Árboles y Arbustos Útiles de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán en el Estado de México, Vero. Tlazocamati Miek, Senca Tlazocamati, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Conexiones. Yo soy Verónica Trujillo y bueno, como ya les comentaba Edwin, hoy estaremos platicando con la bióloga Elinor López Patiño sobre esta publicación denominada Árboles y Arbustos Útiles de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán en el Estado de México. Así que quédense con nosotros porque esta charla va a estar súper interesante. Incaquetzalcóatl, Inan, Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los sueños. Axcan Nican. Hoy 9 de junio nos encontramos en un xihuitl Setochtli, en un Sempohual Tonali, Toscatl, el Mactlayey Tonali, Sequiahuitl, el Tonali, Matlactli Huan Ome Itzcuintli, el Tonaltecutli, Tlahuizcalpantecutli, y el Yogualtecutli es Tlalocantecutli. Para el día 9 de junio nos encontramos en un año 1 conejo de la veintena Toxcat, las cosas secas, la trecena es 1 lluvia y el día de hoy es un día 12 perro. El señor que acompaña este día es Tlahuizcalpantecutli, el señor del amanecer, y el señor de la noche es Tlalocantecutli, el regente del lugar del descanso y de la creación. Axcan Nican. ¿Y tú, sabías? Los árboles son plantas leñosas que alcanzan gran altura y poseen un solo tronco principal del cual nacen ramas que forman la copa. Estas especies pueden vivir muchos años y desempeñan funciones importantes como brindar sombra, producir frutos, conservar el suelo y proporcionar madera o leña. Por otro lado, los arbustos también son plantas leñosas, pero de menor tamaño. A diferencia de los árboles, presentan varios tallos desde la base y sus ramas crecen más cerca del suelo. Muchas especies arbustivas son utilizadas en la medicina tradicional como ornamento o para delimitar terrenos y cultivos. Es importante considerar que todos los árboles y arbustos forman parte de la riqueza natural y cultural de nuestros contextos, pues su conocimiento ayuda a valorar, así como conservar la biodiversidad regional. ¿Conoces cuáles son los árboles y arbustos que rodean tu casa o se encuentran en su interior? Esta información fue tomada del libro Árboles y Arbustos Útiles de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán, Estado de México. ¿Y tú, sabías? Pues muchas gracias, Elinor, por estar en Conexiones. Agradecemos mucho el tiempo que dedicas a esta entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en divulgar este tipo de trabajos. Muy bien, pues para entrar en materia quisiéramos que nos platicaras primero un poco sobre esta área natural protegida que constituyen los municipios de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán, algunas de las características específicas y su importancia dentro de la conservación de especies nativas. Bueno, pues esta región, el área natural protegida de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán, como su nombre lo dice, pues pertenece a zonas boscosas y montañosas que comparten estos tres municipios. Es una zona muy interesante porque es justamente donde termina el eje neovolcánico. En las partes más altas vamos a encontrar pinos y después va bajando, va descendiendo la altitud y vamos viendo una serie de zonas de transición de vegetación, ¿no? Entonces encontramos bosques de pino encino, mesófilo de montaña, de galería, de encino, ¿no? Pero de encino ya de selvas secas.
Y finalmente tenemos el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, ¿no? Toda esta región en esta pendiente ya es donde inicia la Sierra Madre del Sur, ¿no? Ahí es la zona de transición donde termina la parte neártica e inicia la neotropical. Y bueno, la cuenca del Balsas para México, que ya comprende la Sierra Madre del Sur, pues es una región muy interesante. La mayor parte de especies endémicas para México se encuentran en la cuenca del Balsas. También el maíz o la calabaza fueron domesticados en esta región. Entonces, siempre que hagamos alguna exploración, alguna investigación de cualquier grupo de biodiversidad, pues vamos a encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Y bueno, pues por estas características que también estoy comentando, o sea, 6 tipos de vegetación en esta zona, pues es un reservorio de biodiversidad clave en el centro del país para el mismo Estado de México, y también funciona como una zona de captación de agua de comunidades locales. Hay un elemento muy interesante que me llama la atención del texto, que se dedica no solamente a los árboles, que ya nos has mencionado algunas de las especies que habitan, digamos, este territorio, sino también hacen referencia a arbustos. ¿Cuáles son algunos de los arbustos endémicos de esta zona y por qué, digamos, son tan importantes en este caso? Bueno, rápidamente voy a hacer una aclaración de qué es la diferencia entre árboles y arbustos, ¿no? Básicamente los árboles, la cualidad que tienen es que forman madera, ¿no? Y los arbustos comúnmente son semileñosos, pero no tienen este componente de formar madera. Pero ambos, pues, forman hábitats para numerosas especies. Y nosotros comúnmente en los últimos años hemos estado tratando las áreas que se dedican a la restauración de bosques y de zonas de vegetación, pues siempre tratamos de mejorar la calidad de ciertos espacios introduciendo especies de árboles, pero muchas veces también los arbustos son las primeras especies que se colocan en un sitio para poder dar sucesión al resto de las especies, ¿no? Y muchas de estas, tanto los árboles como los arbustos, son nativos de la región. Muchos incluso son, ahorita que está muy en boga los polinizadores, muchas de estas especies arbustivas, pues son atractivos para los polinizadores, ¿no? Entonces, tenemos varias especies por ejemplo, están las montanoas, que se conocen comúnmente como teresitas, que son del grupo de plantas primas hermanas de los suapatles, ¿no? Que el suapatle es muy conocido en la medicina tradicional mexicana porque induce contracciones uterinas para las mujeres que están en parto, pero también son muy bonitas, ¿no? Tienen estas flores muy aromáticas, siempre están llenas de polinizadores. Entonces, este es por poner un ejemplo, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, son 3 especies las que se mencionan en el libro y que a veces son especies que también tenemos muy invisibilizadas, ¿no? Nosotros vemos a veces el bosque lo vemos como algo parejo, ¿no? Y de pronto si uno empieza a tener atención, pues vas a ver distintos elementos. Pues vamos a seguir platicando respecto de la concepción y de la caracterización de esta zona del Estado de México, que es vital para el equilibrio ecológico y también para la condición de sustentabilidad y de habitabilidad de los seres humanos que con asiduidad no solo habitamos, sino transitamos esta zona. Así que quédense en Conexiones, ya regresamos. Gias Magi, Ankia Ramadi. Bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Tenía 8 años cuando empecé a dar a la yunta. Nace Juan en el 53. A los 8 años ya estaba agarrando la yunta. Para muy recio. Jule. Órale, agarrar. ¿Cómo que no vas a saber? Vas a tener que aprender. A mí me sirvió mucho mi padre como me trató, porque a pesar de riatazo y riatazo me sirvió mucho. Y esas experiencias son muy buenas. Me pusieron a agarrar la yunta, pero la yunta de reses, con un arado de país, un arado extranjero para barbechar, un arado de país para sembrar, un arado para tablón es un arado de seta. Eso era lo que utilizábamos. Entonces, en el mes de enero empezábamos a barbechar para sembrar. En el mes de enero barbechamos en el mes de enero. En el mes de febrero
empezábamos a cruzar, a regar la lama y a cruzar. En el mes de marzo, el 15 de marzo, 19 de marzo, ya estábamos sembrando. 20 de marzo ya estábamos sembrando, todos como el 22, 23 ya acabábamos de sembrar. Pero fue coyunta de toros que tenía mi papá, coyunta de toros. Así barbechábamos, así tabloneábamos. Digo, así barbechábamos, así sembrábamos, tabloneábamos, escardábamos. Termina la yunta de reses, empezamos con la yunta de mula. ¿Cuántos años duró esa yunta de mula? Más de 12, 13 años. En el 75 compré las mulas. 75 y ya tiré los machos. El último que tenía puesto con la 94, dejé los machos. Empezaron los caballos. Con la misma herramienta, la herramienta ya no fue igual. Y ya en esa fecha, en el 95, ya fue arado del extranjero igual, pero ya con otros arados, otras técnicas de arado, lo que existe hoy. Así fue, pero así trabajábamos. Entonces, pues eso es lo que pude hacer. Agradecemos la participación del señor Juan Ramírez Ambroncio de la comunidad del Capulín San Miguel del Centro. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos dialogando con la bióloga Elinor López Patiño, perteneciente a la ONG Nación Verde y también coordinadora de conservación y restauración forestal de la Ciudad de México y el Estado de México. Estamos dialogando sobre el libro titulado Árboles y arbustos útiles de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán en el Estado de México. Elinor, platícanos cómo se vinculan estas especies de las que ya nos has hablado en términos generales en el bloque anterior con las dinámicas socioculturales de esta área. ¿Cuáles serían las determinantes bioculturales que se detonan en la interacción de esas especies y los habitantes de esta zona? Bueno, es bien interesante, pues como todos los grupos humanos a lo largo de la historia estamos vinculados definitivamente con el ecosistema que nos rodea, ¿no? Entonces, las comunidades que están inmersas en la sierra, en las comunidades rurales, pues esta interacción la tienen muy fuerte todo el tiempo y realmente es muy interesante platicar con ellos y que nos compartan todo el expertise, el saber que tienen alrededor de muchísimas especies, que es no solo el uso que le dan, ¿no? También son grandes observadores de qué está pasando con las especies y eso es algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, tuvimos un especial interés por dar vista también a los árboles y arbustos útiles, ¿no? Pusimos esa connotación de estas especies, porque también hay muchas especies que son utilizadas todavía en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros hemos hablado mucho de restaurar, de conservar, pero muchas veces esta conservación y esta restauración está forzosamente vinculado y ligado a los saberes, ¿no? Entonces, las personas también, muchas especies las cuidan y las promueven porque tienen algún uso para ellos, ¿no? Entre los usos que nosotros encontramos, tenemos 14 usos en general para las especies. El más importante es el medicinal. Comúnmente las plantas medicinales son las especies medicinales son las que sobresalen en casi todos los estudios etnobotánicos
botánicos, y pues encontremos eso, ¿no? Que las medicinales son las que van en primer lugar. No tenemos acá como medicinal al muicle, ¿no? Que seguramente todos ustedes conocen, que es una planta por excelencia utilizada en numerosas comunidades en todo el país y que además tiene propiedades pues muy bondadosas para las personas, ¿no? Para fortalecer la sangre, para el insomnio, para la depresión. Entonces eso es muy interesante. También el alimento, ¿no? El uso alimenticio que le damos a numerosas plantas y por ejemplo acá se da mucho el guaje y nos dice la gente que del guaje lo único que no utilizan es la cáscara de la fruta del guaje, porque de ahí en fuera todo lo utilizan para algo, ¿no? Tanto como medicinal, como alimenticio, como leña, para hacer artículos, etcétera. Entonces esa parte también es súper bonita. Algo que yo siempre he dicho es que México pues es el primer lugar en diversidad de encinos en el mundo y nosotros acá tenemos bastantes especies también, ¿no? Hay otras regiones que nos ganan, pero acá tenemos 23 especies útiles, que es un buen número, y de estas bastantes son endémicas de la región, ¿no? Entonces eso también, y la gente las utiliza, las conoce, ¿no? Y las reconoce por especie y tienen sus nombres por especies. O sea, ellos sí identifican la diferencia entre un encino y otro, ¿no? Y además le dan un uso dependiendo de qué tipo de encino. Pero además están encinos como el Quercus candicans, Calófila, que es un encino precioso, muy alto, que además tiene muchísimas especies que habitan en el orquídeas, helechos, piperaces y muchas otras, además de animales y como las aves o como las ardillas o los conejos, ¿no? Entonces, estas especies son muy, muy bonitas, son muy bondadosas y también las personas conocen todas estas interacciones, ¿no? Entonces saben que si algún día quieren buscar un animalito o un hongo, pues van a estar asociadas a estas especies y todo es un conjunto, esta conexión, este saber biocultural. Claro, pensar la vida no solo humana, sino de todos los seres que habitamos esta tierra, nos hace la oportunidad de dar cuenta de esta conexión, de esta interrelacionalidad que sostenemos con todo lo existente, con todo lo vivo. De ahí la importancia de la conservación, preservación y, por supuesto, cuidado de estas especies. Bueno, pues vamos a seguir dialogando. No se vayan, esto es Conexiones. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando sobre el texto Árboles y arbustos útiles de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacán en el Estado de México con Elinor López Patiño. Elinor, hace un rato nos hablabas de la importancia que tiene las relaciones múltiples entre la población y las especies. Yo quisiera que nos platicaras cuál es la circunstancia de esta área natural protegida en la actualidad, cómo se encuentra en términos de devastación ecológica, de conservación, que nos dieras un panorama un poco general de cuál es la circunstancia particular de esta área protegida. Bueno, esta área natural protegida, como muchas otras en todo el estado y en el país, pues tiene numerosas amenazas, ¿no? Una de ellas es principalmente porque pues se hace un cambio de uso de suelo, sobre todo en la parte de Tenancingo, para la cuestión florícola, ¿no? Que ha crecido mucho, que están pegados con Villa Guerrero y pues ha ido perdiendo ahí terreno en algunos espacios. Por otro lado, Zumpahuacán, es muy, muy interesante esa región porque fue muy poco explorada y también las personas han sido defensoras importantes de su territorio. Esa fue donde cuando empecé a trabajar, el lugar al que pude accesar más difícilmente, pero una vez que lo logré, pues encontré cosas fascinantes, ¿no? Tanto en biodiversidad como en conocimientos tradicionales asociados a las plantas. Pero actualmente sí hay una amenaza importante que está muy asociada a los agaves, ¿no? Al mezcal. Se sabe que pues, ha sido reconocido recientemente por denominación
el mezcal de esta región. Sin embargo, también se están perdiendo extensiones importantes por el cultivo de esta especie, ¿no? Y esas son dos de las amenazas más importantes. Tienen diferenciación de acuerdo a las actividades económicas. Por un lado, Tenancingo, ya les dije, el área florícola es la que más ha venido ganando terreno. Acá en Zumpa ha sido sobre todo por el agave, y también en Malinalco, ¿no? La parte de la Sierra de Nixcongo, donde se está plantando bastante agave, y entonces sí, yo pienso que debería de haber más diálogos para que se determinaran espacios y limitar la producción del mezcal, pero sin impactar de manera tan importante esta región. Y Malinalco, aunque ha crecido, sobre todo la urbe, lo mantiene más. Malinalco ha logrado mantener más ciertas regiones, ¿no? Sí va creciendo, pero creo que va un poquito más lento. Pero esas son las presiones principales que yo he identificado en los últimos años. Sin lugar a dudas, estas actividades comerciales que van de la mano con la sobrevivencia humana, pues también implican ciertos riesgos para nuestras áreas boscosas. Elinor, platícanos finalmente cuál es el propósito del libro, qué podemos encontrar en este texto y sobre todo también cómo podemos conseguirlo. Sí, bueno, el propósito fue tener a la mano un catálogo que fuera fácil de leer para cualquier lector que estuviera interesado en la conservación. Comúnmente, por ejemplo, la identificación de especies pues es por claves botánicas, y si no tienes cierta formación, pues va a ser muy complejo que una persona que esté interesada pero no tiene esta formación, pues llegue a una especie, ¿no? Entonces la idea es tener un catálogo de fácil lectura para todos, donde además hay una fotografía de las plantas que, aunque a veces las fotografías pues no son no las vamos a ver como las vemos en el libro y luego en el campo, ¿verdad? O sea, hay que tener cierto ojo entrenado, pero pues nos da una idea de qué especies estamos hablando y que esté accesible a todos. De hecho, este libro fue hecho fue una iniciativa del Jardín Etnobiológico Totlali que se estableció en Zumpahuacán y se realizó en coedición con la Secretaría de Investigación de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, la ONG Nación Verde a la que yo pertenezco. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que sea accesible a todos, que puedan encontrar fácilmente ciertas especies que son comunes, pero además que no sea un listado limitado, porque yo he visto recurrentemente que algunas personas dicen, quiero algunas especies para ciertas zonas, y la lista de especies no pasan de 10, ¿no? Acá tenemos un compendio de 205 especies que ya nos da un abanico mucho más grande para poder elegir, para también diversificar un poquito más nuestros, ¿cómo se llama? Pues sí, nuestras listas de plantas que a veces queremos utilizar. ¿Y dónde lo podemos conseguir? El ejemplar físico, el ejemplar se puede comprar específicamente en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Rectoría, ahí es donde se puede encontrar este libro, y también se puede encontrar en el Jardín Etnobiológico allá en Zumpahuacán, y también está de manera gratuita en la página de Nación Verde, que yo les invito a que la consulten y puedan descargar ahí el libro. También se encuentra en la página de la UAM y en la página del Jardín Etnobiológico Totlali. Pues una experiencia que resulta motivante para conocer las especies de uno de nuestros espacios boscosos más importantes, no solo en el Estado de México, sino me atrevo a decir en el país en general. Pues muchísimas gracias, Elinor, por haber estado en Conexiones. Quedamos al habla para próximas conversaciones al respecto y de futuras investigaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. ¿Sabías que en la danza mexica no solo fortaleces tu cuerpo, sino también tu espíritu, tu identidad y tu vínculo con el territorio y la comunidad? En la danza mexica se busca cultivar 3 energías fundantes de la existencia. La primera es el tonali, es decir, la energía que emana de todo cuerpo vivo, nuestra luminosidad. La segunda energía es el ijillo, entendida como ánima o espíritu, lo que inhalamos y exhalamos del mundo alrededor.
La última es Teyolía, que refiere al movimiento del corazón. Con cada una de ellas, el ser humano busca su lugar en la creación a través del movimiento, la respiración, así como la intensidad emanada del ritmo armónico de la danza. Acércate a la danza ritual, lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde en la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso. Pues de esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Es importante subrayar que algo a lo que nos invita el reconocimiento de este tipo de trabajos y publicaciones, Vero, es por un lado el intercambio fundamental entre la academia y las comunidades en términos del conocimiento que ellas manifiestan sobre las áreas que habitan, y por otro lado los riesgos también que hay en términos de reducir la diversidad que constituye naturalmente las zonas boscosas. Claro que sí, Edwin, y a mí me llama mucho la atención en particular este trabajo porque hace esta sinergia de la que hablas y también invita, ya como nos decía la invitada, a conservar, a prestar atención, a incluso abrir el panorama, el horizonte, para apreciar estas otras plantas, arbustos, árboles, pues, que de manera, digamos, inicial tal vez no pudiéramos identificar, pero que con el apoyo justamente de este texto podemos afinar el ojo. Maravillosas fotografías podemos encontrar en él y casi que despiertan las sensibilidades olfativas. Así que, por supuesto, les recomendamos la consulta de este texto y bueno, pues ahí ya están las fuentes en donde ustedes pueden consultar y bajar, descargar este texto, este libro. Tlazocamatihuel miyakpampa tikaki totlachtol timo kakilisquecteipa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos al equipo de producción: Daniel Vallejo, Verónica Trujillo, Nadia Cruz, Araceli Ramírez, Edwin Morón. Hasta la próxima. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.